Pues vamos a disponer nuestro corazón para recibir la palabra que el Señor tiene hoy para nuestras vidas. Amén. Entonces estamos todos en el libro de los Hebreos, están en el Nuevo Testamento, casi hasta atrás. Ya estamos todos ahí, regálenme un amén. En el capítulo 12 vamos a darle lectura todos juntos desde el versículo 1 hasta el versículo 4. Amén. ¿Todos estamos ahí? Ya está la hermanita también aquí en la pantalla para quien no traiga su Biblia, si no puede solicitarla con uno de nuestros hermanos sugieres. Amén. Entonces, bien fuerte todos juntos. Por tanto, nosotros también que, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, ¿qué dice? Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, ¿qué? Menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, ¿para qué? Hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Amén. Solo escuché como 4 hermanitos, espero todos lo hayan seguido con la vista. Amén. Pues bueno, mis hermanos, este libro de los Hebreos, no se conoce quién es el autor, no hay un remitente, no hay un versículo que nos diga él es el autor de este libro. Sin embargo, hay muchos historiadores que consideran o se lo añaden al apóstol Pablo, otros dicen que le escribió Apolos, pero no tenemos una certeza. Sin embargo, sabemos que, como dice la palabra, toda la escritura es inspirada por Dios. Amén. Y lo que sí podemos ver en este libro es que fue escrito para el pueblo de Dios, para personas, hombres y mujeres que habían creído en el Señor Jesucristo en la iglesia del primer siglo, en aquel tiempo, después de que el Señor había fallecido, había muerto. Estas personas, pues dice la palabra del Señor, que estaban pasando por situaciones muy complicadas, muy difíciles, estaban siendo perseguidos, estaban siendo atribulados, estaban siendo maltratados, y estas situaciones que ellos estaban pasando los estaba llevando a darse por vencidos, a dejar de congregarse, así lo muestra la palabra. Estaban negando su fe, muchos de ellos, y estaban volviéndose atrás a considerar ser justificados por las obras de la ley, a causa de estas situaciones que ellos estaban pasando por defender su fe, porque ellos estaban siendo perseguidos, atribulados, maltratados por defender su fe, por lo que ellos habían creído. Amén. Y vamos a ver ahí en el verso 32 y 34 del capítulo 10, por favor, si me gustan acompañar ahí mismo en Hebreos. Me regalan un amén cuando estén ahí, ¿sí? Versículos del 32 al 34 del capítulo 10, amén. Dice: pero traer a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos, por una parte ciertamente con vituperios y tribulaciones fuiste hecho espectáculo, y por otra llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también te compadeciste, y el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo, sabiendo que amén. Aquí ¿qué vemos, mis hermanos? Que cuando estos hermanos conocieron del Señor, cuando estaban en ese primer amor, dice que ellos padecieron muchísimo, padecieron muchas tribulaciones, muchos padecimientos. Dice que aún ellos consolaban a los que estaban pasando en situaciones similares a los que ellos estaban pasando, se compadecían de los hermanos que estaban encarcelados. Dice que aún sus bienes, porque en
ese tiempo les quitaban sus bienes, y dice que esos despojos, esas pérdidas que ellos tenían, las estaban considerando con gozo, porque sabían que su herencia no estaba en esos bienes, sino que su herencia estaba en los cielos. Y qué difícil, mis hermanos, imagínense ahora nosotros que tuviéramos que perder nuestra casa, no sé, nuestros terrenos, nuestro auto, y que dijeran, sí, no, lo vamos a tomar con gozo. No es fácil lo que estos hermanos estaban pasando, y estas circunstancias, lo que ellos estaban viviendo, los llevó a una situación de cansancio, se cansaron. ¿Y qué pasó con ellos? Dice la palabra que comenzaron a dudar y comenzaron a considerar en volver atrás, en dejar ese camino al que Dios los había llamado, esa fe que ellos habían tenido en el Señor Jesucristo. Y de alguna manera, mis hermanos, esta carta que el escritor escribe a este pueblo es de ánimo y de exhortación para que estos hermanos pudieran seguir adelante confiando en el Señor. En medio de esa situación, de lo que ellos estaban pasando, que ellos pudieran seguir adelante con su mirada en el Señor. Amén. Ahí en el versículo 23 también del capítulo 10, el escritor les dice: mantengamos firme y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Otras versiones dice: sigan confiando en Dios y no dudes ni por un instante, porque Él cumplirá lo que prometió. Este escritor los estaba alentando que no dejaran de confiar en el Señor, que creyeran que aún en medio de todas las circunstancias que estaban viendo a su alrededor, ahí estaba el Señor, y el Señor iba a cumplir lo que les había prometido. Él iba a cumplir su palabra y Él iba a permanecer fiel en medio de todas las necesidades y las circunstancias que estaban pasando. Y vemos ahí en el capítulo 11, es un capítulo muy conocido acerca de las personas que confiaron en el Señor, y ahí menciona una lista de muchos hombres y mujeres que le creyeron a Dios, que aun cuando dice ahí mismo en la palabra que muchos no recibieron o no pudieron ver lo que les habían prometido, ellos caminaron con fe, no dudaron y le creyeron al Señor que Él cumpliría su palabra. Y estos hombres y estas mujeres del capítulo 11 son esa gran nube de testigos que leíamos en el capítulo 12. Dice: teniendo en derredor nuestra gran nube de testigos, dice: sigamos adelante y corramos la carrera que tenemos por delante. ¿Y quién es esa nube de testigos? Son todos estos hombres y mujeres del capítulo 11 que le creyeron a Dios. Y dice que esta nube de testigos es un testimonio estas personas de la fidelidad de Dios, que Dios cumple su promesa, aun cuando ellos ya no lo pudieron ver con sus ojos. Nosotros sí podemos darnos cuenta que lo que Dios les prometió un día, Dios lo cumplió. Y lo cumplió aún en nuestras propias vidas, porque nosotros somos cuando le dio la promesa a Abraham, que su descendencia sería como las estrellas del cielo, somos nosotros, mis hermanos, los que hemos creído, y esas promesas se han cumplido. Y por eso Él los alienta con esta lista como diciendo: crean porque ellos creyeron y sus promesas fueran cumplidas. Amén. Y les empieza a decir, ¿no? Corramos la carrera que tenemos por delante. ¿Y cuál es esa carrera, mis hermanos? Aquí el escritor está haciendo una comparación en nuestro caminar cristiano y una carrera. Pero usted dirá: bueno, ya yo me imagino la carrera ahí, ¿no? Cuando como niños nos echábamos una carrera a ver quién llegaba, a ver quién ganaba primero. Pero esta carrera a la que el escritor de Hebreos se refiere no es esa carrera que nosotros hacíamos de niños o cuando vemos a nuestros hijos correr. Esta carrera, este caminar cristiano al que se está refiriendo el escritor, es un camino largo, mis hermanos, es una carrera larga. Y esta carrera requiere permanencia y requiere perseverancia, mis hermanos. Amén. Porque es una carrera larga. No sabemos cuánto tiempo dura, pero requiere de nuestra permanencia y nuestra perseverancia. Amén. Y vamos ahí, si me gustan acompañar, a 1 Corintios capítulo 9. Está ahí atrásito, por favor, versículos del 24 al 27. Me regalan un amén cuando estén ahí.
Primera de Corintios, capítulo 9, versículos del 24 al 27. Amén. ¿Todos estamos ahí? Aquí el apóstol Pablo comienza con una pregunta. Amén. Vamos a darle lectura y dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? ¿Estamos todos ahí? Pero uno solo se lleva el premio. Correr de tal manera que lo obtengáis. Dice: todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una ¿qué? Incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que ¿qué? Para otros yo mismo venga a ser ¿qué? Eliminado. Cuando nosotros creemos en el Señor, cuando hemos hecho un pacto en las aguas, tal vez pudiéramos pensar, pues ya me bauticé, ya soy cristiano y pues ahí se acabó todo, ¿no? Ya puedo yo seguir haciendo mi vida, ya hice ya me bauticé, ya acabé, ¿no? Pero mis hermanos, la palabra de Dios nos muestra y podemos entender que a partir de ese momento es que nosotros comenzamos esa carrera. Y el apóstol Pablo nos está diciendo, dice, corre esta carrera, pero corre con la manera de que obtengáis el premio. Dice, si literalmente ahí nos estaba la pregunta que hace en el versículo 24, dice, ¿no saben que los que corren en el estadio todos corren por obtener un premio? Lo estaba diciendo literalmente, en una competencia que hacen, las personas corren, participan por obtener un premio. Ahora nosotros, dice, estamos corriendo una carrera, tenemos que correrla con el entendimiento de que hay un premio y que ese premio nos espera. Y mis hermanos, cuando un atleta cuando vemos, ¿no? Hay esos deportistas en la tele o vemos o conocemos a alguien, o no sé si aquí haya un hermano que sea atlético, que corra maratones, no sé, pues sabemos, mis hermanos, que estas personas tienen que prepararse, preparan su cuerpo, su alimentación, preparan su salud, preparan su condición física para estar listos y preparados para esa carrera, mis hermanos. ¿Cuánto más nosotros que vamos para una carrera a obtener un premio, dice incorruptible? Porque aquí literalmente en lo secular pues reciben un trofeo, reciben una medalla, reciben una corona, pero es corruptible, se hace vieja, se pierde, se acaba, la venden, pero nosotros vamos tras una corona que es incorruptible, que es para la eternidad. Y el apóstol Pablo ahí dice en el versículo 26, o sea, no de esta manera corro, o sea, con un entendimiento, porque podemos estar en la carrera, pero pues no tenemos una meta y un propósito claro. Entonces, por eso dice el apóstol Pablo, yo de esta manera corro, no a la aventura, no así como dicen, no a ver a dónde me lleva el viento. No, o sea, vamos corriendo, pero con una meta y con un propósito claro, amén. Y ahí en el versículo 27 me llamaba mucho la atención esa parte que decía el apóstol, dice, sino que golpeó mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, dice, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y aquí, ¿qué podemos decir? No, pues vamos a correr en el Señor y pácatelas, ¿no? A ver, nos vamos a tener que golpear el cuerpo, y no es literalmente lo que está diciendo aquí el apóstol, no tenemos que lastimarnos ni mucho menos, sino que es someter a nuestro cuerpo. O sea, el apóstol Pablo está diciendo, yo no voy a dejar que mi cuerpo me controle, que mi cuerpo haga su voluntad, sino que, o sea, el cuerpo tiene que hacer lo que yo digo, no yo lo que dice mi cuerpo. Que yo me guíe en esta carrera conforme a mis deseos, conforme a mis pasiones, y que me gobierne este cuerpo. Por eso dice, yo lo golpeo, porque si nosotros nos dejamos llevar por nuestros deseos, por lo que nuestro cuerpo quiere, dice, no sea que siendo yo el heraldo, ¿qué es eso? Que él anunció el mensaje,
que Él trajo la verdad a los corazones de esas personas, dice, y no vaya a ser que yo compartiendo la verdad, yo sea eliminado, yo sea descalificado, yo sea rechazado, que no llegue a la meta. Por eso dice, yo someto mi cuerpo. Amén. Ahí en el libro de Hebreos, el escritor lo escribe de esta manera y continúa diciendo, despojaos de todo peso y pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Aquí el apóstol primero nos decía, yo someto mi cuerpo, ¿no? Y acá el escritor de Hebreos dice, despojaos de todo peso. O sea, ¿cómo vamos a correr la carrera? El apóstol nos decía con un propósito claro, con una meta clara y sometiendo mi cuerpo, mi voluntad. Pero aquí el escritor de Hebreos nos dice, corre la carrera, pero despójate de todo peso y de todo pecado que nos asedia. Y la palabra despojarse, mis hermanos, se refiere a renunciar y tiene que ver con despojarse de uno mismo. O sea, es esa preparación que nosotros, como si nos pusiéramos en el lugar del atleta que corra, es esa preparación que tenemos que hacer y tenemos que dejar todo lo que nos pueda perjudicar. Y esas cosas son las que menciona aquí el escritor en Hebreos y lo separa, mis hermanos. Una cosa es el peso y otra cosa es el pecado. Y tenemos que despojarnos, dice, tenemos que renunciar a esas cosas. Y lo separa, mis hermanos, porque hay cosas que no son pecado. Porque si no hubiera dicho, despojaos de todo pecado, pero dice, despojaos de todo peso y de todo pecado, porque hay cosas que aunque no son pecado delante del Señor, nos perjudican en nuestra carrera. No, en el original de esta palabra de peso, significa como masa, significa lastre. ¿Y qué es el lastre? Es toda persona o toda cosa que entorpece o detiene algo. Y es como si ustedes dijeran, ya me voy a poner ahí a la carrera, voy a empezar en el inicio de la carrera, pero traemos atorado algo, como si trajeran, no sé, a veces un lacito, ¿no? Algo que se nos pega ahí en el zapato y entonces como que, ay, no me dejan, ¿no? Y como que ahí está, a ver, que se me quite, ¿no? Y vamos arrastrando y entonces ustedes cómo van a avanzar en la carrera, vamos a traer arrastrando algo que nos va a estorbar, que nos va a entorpecer y que no nos va a dejar correr con toda la libertad en esa carrera. Y hay cosas, mis hermanos, en nuestra vida que son ese peso que no nos dejan correr, que están entorpeciendo nuestro caminar. Y uno de ellos, mis hermanos, es el afán. Muchas veces pasamos todo el tiempo como mujeres, como amas de casa, a veces estamos todo el día ahí en el quehacer, en la casa, y no nos permite a veces tener una comunión con el Señor, una búsqueda. Ya terminamos bien cansados del afán y ya en la noche ya estamos, ay sí Señor, ahora sí te quiero buscar, o ya no tenemos tiempo, tenemos otras cosas que hacer. El dinero, mis hermanos, dice la palabra que la raíz de todos los males es el amor al dinero, y también el dinero puede ser ese lastre, ese peso que no nos permita avanzar. Nuestro carácter, mis hermanos, nuestros hijos, nuestro esposo, el machismo muchas veces que todavía hay en nuestro corazón. Todas esas cosas a veces están ahí, mis hermanos, habitan en nuestro corazón. Y estamos en esta carrera, pero no tenemos esa libertad porque tenemos arrastrando esas cosas en nosotros todavía. Y es un peso. Y el Señor nos está diciendo, aquí el escritor, es despójate de ese peso. Y también de igual manera el pecado, dice la palabra que el pecado también nos asedia, mis hermanos. ¿Y qué es esa palabra asedia? Es como estar, la palabra también nos muestra, es como cuando se sitia una ciudad. Cuando venían y atacaban al pueblo de Dios, dice que sitiaban la ciudad. ¿Y qué es eso? Pues imagínense un ejército ahí alrededor de nosotros, esperando a qué hora nos descuidamos. O sea, yo me lo imaginaba así como aquí, ¿no? Muchos soldados alrededor mío y están asediando, están mirando a ver a qué hora nos descuidamos, a qué hora pueden atacar nuestra vida.
Eso es el pecado y si nosotros nos descuidamos, el pecado viene y nos ataca. El adulterio, la fornicación, la idolatría, mis hermanos, la religiosidad, son esos pecados que asedian al Hijo de Dios. ¿Y qué hace el pecado, mis hermanos? Entorpece nuestro caminar en la carrera. Ahí en Juan 8:34, el Señor Jesús les decía a los fariseos, no lo busquen, mis hermanos, dice, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. ¿Y qué pasa con un esclavo, mis hermanos? ¿Cómo es la vida de un esclavo? Tiene libertad de tomar decisiones, de hacer lo que él quiere. No, mis hermanos, un esclavo se somete a lo que su amo dice. Un esclavo se tiene que regir a lo que su amo le está diciendo. Entonces imagínense, yo lo podía ver, o sea, estamos ahí en la carrera y en medio del pecado es algo que nos esclaviza. Entonces estamos así sometidos al pecado, somos esclavos del pecado. Y entonces, ¿cómo vamos a tener la libertad de correr una carrera? Ni la vamos a poder correr y mucho menos vamos a llegar a la meta. Porque estamos esclavizados del pecado, porque si cometemos el pecado nos va a esclavizar. Y no vamos a poder correr la carrera con libertad, ni vamos a poder llegar a la meta. Y vamos rápido, mis hermanos, ahí mismo en Hebreos capítulo 11, por favor, vamos a ver unos ejemplos rápido. Ahí en el capítulo 11, versículo 24 y 26, por favor. Ahí en Hebreos. Me regalan un amén cuando estén ahí, ¿sí? 11 del 24 al 26. ¿Ya estamos todos ahí? ¿Qué dice? Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes que ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas que el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía que puesta la mirada en el galardón. Moisés fue uno de esos testimonios que escribe este escritor en el capítulo 11, mis hermanos, y muchos de nosotros conocemos la historia de Moisés. Moisés fue un hombre que fue criado en la casa de Faraón, fue el hijo adoptivo de la hija de Faraón. Imagínense la vida, cómo era la vida de Moisés, rodeado de riquezas, rodeado de comodidades, de gran estudio. Imagínense las condiciones de reconocimiento, de honra, porque pues era el hijo de la hija de Faraón. Tenía todas las comodidades. ¿Ustedes qué creen que le podía faltar a Moisés? Nada. Pero ¿qué dice la palabra? Dice, él rehusó ya grande llamarse hijo de la hija de Faraón, y dice, escogiendo ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar los deleites temporales del pecado. Él decidió renunciar a todas esas cosas que sabía que no eran agradables delante del Señor. Y prefirió que ser maltratado, perseguido, dice que el vituperio, la escasez, porque él se fue al desierto y dejó la comodidad. ¿Pero por qué? Dice, porque tenía la mirada puesta en la meta, en el galardón. Él sabía que en medio porque él veía la opresión de su pueblo, pero él sabía que Dios había prometido que él iba a sacar a su pueblo, que habían promesas para ese pueblo. Y dice que él renunció a esas cosas que sabía que eran perjudiciales para su vida, porque había algo más que ese deleite temporal de estar en la casa de Faraón, donde a lo mejor pues iba a tener comodidades, pero él vio algo que era eterno, algo más grande, ese galardón y ese premio incorruptible, mis hermanos. Y vamos ahí a Hebreos, por favor, ahí mismo en el capítulo 3, por favor, versículos 7 y 11.
¿Ya estamos ahí? Amén. ¿Qué dice? Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcas vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual, ¿qué dice? Me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, ¿qué dice? En mi reposo. Aquí, ¿a quién se refiere, mis hermanos? Al pueblo de Israel, mis hermanos, a esa generación que había visto tantos prodigios, tantas señales que había hecho el Señor al rescatarlos. Pero dice que esa generación no pudo entrar a la tierra prometida. Ellos quedaron postrados en el desierto, murieron en el desierto porque su corazón se endureció, porque no quisieron obedecer a lo que Dios les decía. Y no lo busquen, mis hermanos, pero en Nehemías 9 les voy a leer lo que dice. Dice que este pueblo, dice, se hicieron soberbios, necios, y en su rebeldía, dice, pensaron en poner un caudillo que los dirigiera para volverse a Egipto a la esclavitud. Y esto yo lo meditaba y es muy fuerte, mis hermanos, porque imagínense, esa generación vio tantas cosas en el desierto, tantos prodigios del Señor. Ellos fueron al desierto con un propósito, mis hermanos, porque ellos traían muchas cosas en su corazón, y en medio de ese desierto el Señor iba a quitar toda esa idolatría, toda esa esclavitud, todo lo que ellos traían cargando en su corazón. Pero dice la palabra aquí en Nehemías que ellos se volvieron soberbios, que ellos se volvieron necios, y en su rebeldía, mis hermanos, ellos prefirieron, dice que estaban pensando en levantar un caudillo que los regresara a la esclavitud. O sea, en lugar de decir, sí, Señor, aquí estoy en el desierto, quita estas cosas, ellos se aferraban a la idolatría de su corazón, a lo que ellos comían en Egipto, a lo que ellos habían dejado, que no les iba a hacer daño, los iba a tener en esa misma esclavitud. Pero imagínense, ellos en su necedad, en su rebeldía de su corazón, en esa dureza, en esa obstinación de su corazón, ellos preferían seguir siendo oprimidos en Egipto que caminar a la tierra prometida. Que poder dejar que el Señor obrara en sus corazones, que Él quitara eso que les estaba estorbando en su corazón, pero ellos no quisieron. Y mis hermanos, el despojarnos del peso, de resistir al pecado, porque ellos lo que el Señor quería quitar era eso, precisamente, ese peso, esas cosas, ese lastre que había en su corazón. Y ¿saben por qué no quiso ese pueblo? Y por qué a veces nosotros estamos en esa misma lucha. Porque el dejar estas cosas en nuestro corazón hiere nuestra carne, incomoda nuestra carne, porque son cosas que tenemos aferradas a nuestro corazón. Y muchas veces no las queremos cambiar. Decimos, es que a mí me gusta vivir de esta manera, así soy yo no voy a cambiar, a mí no me diga esto, es que yo cómo voy a dejar estas cosas que a mí me gustan, que yo me siento bien haciéndolas. Y nos aferramos a esas cosas. Y no queremos soltar. No queremos permitirle al Señor que obre, y muchas veces es porque esta carne siempre se va a oponer a la obra del Espíritu. Y la obra del Espíritu, mis hermanos, es nuestra santificación, es hacernos más a la imagen de Dios, es quitar todo lo que nos estorba en nuestro corazón. Esa es la carrera, mis hermanos, la carrera que nosotros vamos a correr después de recibir al Señor en nuestro corazón, es ese proceso de santificación. Que podamos nosotros despojarnos de todo ese peso y de ese pecado que nos asedia, para que podamos nosotros llegar a la meta, mis hermanos.
Y muchas veces no hemos querido nosotros dejar esas cosas. El Señor muchas veces ya lleva tiempo hablándonos y diciéndonos, esto es perjudicial para ti. Ya tienes que cambiar, ya tenemos que dejar de hacer estas cosas. Porque no lo ha venido hablando el Señor de tiempo. El Espíritu Santo nos redarguye. Pero ¿qué pasa? Como este pueblo, a mí me impactaba mucho esta parte, mis hermanos. O sea, cómo después de todo lo que ellos vieron, ellos preferían volver a la esclavitud, que dejar que el Señor quitara esto de su corazón. Y eso es necedad, mis hermanos. Y ahí mismo en Hebreos 12, mis hermanos, en los versículos que estábamos leyendo en el 1, el escritor nos sigue diciendo y dice, y corramos esta carrera, pero dice con paciencia, la carrera que tenemos por delante. Esta carrera no solo requiere el despojarnos del peso y del pecado, sino también requiere que la corramos con paciencia. Y la paciencia, mis hermanos, no nada más es, pues me quedo quietecito y ya no pasa nada, ¿no? La paciencia, mis hermanos, se refiere a permanecer a permanecer en la carrera, pero bajo a alguien. Y en Hebreos 10:36 dice, porque es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengamos la promesa. Entonces, mis hermanos, la paciencia con la que nosotros debemos de correr esta carrera consiste en permanecer bajo la voluntad de Dios. O sea, porque podemos decir, pues yo aquí voy a quedarme bien paciente y pues a ver qué hace el Señor. No, mis hermanos, es que nosotros en esta carrera aprendamos a caminar, a correr conforme a la voluntad de Dios, despojándonos de ese peso y de ese pecado que nos asedia. Y sigue diciendo ahí, puestos los ojos en Jesús. Nuestra carrera tiene que estar con esa meta clara, como nos decía el apóstol Pablo, con nuestros ojos puestos en el autor y en el consumador de nuestra fe. ¿Y quién es Él? ¿Quién es el autor y el consumador de nuestra fe? Es el Señor Jesucristo. De esa manera es que nosotros tenemos que correr, con el ejemplo del Señor. Y ahí en el versículo 3 y 4 de Hebreos 12, mis hermanos, dice, considerar aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Por qué? Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Aquí esta parte de esta palabra de considerar, o sea, el autor aquí de Hebreos nos está diciendo, o sea, cuando las cosas estén tan complicadas, cuando parezca que ya no hay solución, cuando creas que ya estás a punto de desmayar, de volver atrás, que ya no tienes fuerzas, dice, considera aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. ¿Quién sufrió tal contradicción de pecadores, mis hermanos? Jesucristo, mis hermanos. Y esa palabra considerar es como mirar, medita en el ejemplo del Señor Jesucristo. Porque a veces pasamos circunstancias tan complicadas, mis hermanos, y a veces nos sumimos en esas situaciones y vemos todo oscuro, todo perdido, que no hay solución. Y entonces es cuando muchas veces tomamos la decisión de volver atrás, de claudicar, de dejar esta carrera. Pero el autor nos está diciendo y le decía a este pueblo que también estaba pasando muchas aflicciones. Considera, mira el ejemplo del Señor Jesucristo, que sufrió tal contradicción de pecadores. ¿Cuál es esa contradicción de pecadores? Él lo odiaron, lo menospreciaron. ¿Cómo lo miraron? Todo lo que el Señor Jesucristo tuvo que pasar, no solo en la cruz del Calvario, sino en todo su ministerio en esta tierra. Él solo vino a hacer el bien, les hacía el bien a las personas y las personas lo odiaban. Las personas lo menospreciaron, lo juzgaron, lo señalaron, le decían que él venía de parte de Satanás. Y por eso les dice, ustedes que están pasando situaciones tan complicadas, considera al Señor.
porque nadie, mis hermanos, en este mundo, ni antes ni después de nosotros, va a haber alguien que haya sufrido como sufrió Él, que haya recibido tal injusticia como la que recibió Él. Porque solo Él, por eso dice en el versículo 4, porque aún no habéis resistido hasta la sangre. ¿Quién fue el único que venció el pecado? Jesucristo. Y lo hizo, mis hermanos, muriendo en una cruz, por entregar su vida en esa cruz, por ese pecado que nosotros no teníamos una salvación, nosotros no podíamos vencer al pecado, nosotros no pudimos hacer nada, ni antes ni ahora, no había manera de quitar el pecado de nuestras vidas, y el Señor Jesucristo, Él lo hizo, fue ese sacrificio perfecto. Por eso Él le dice, considera, o sea, Él pasó tantas cosas, pero Él no se dio por vencido. Él fue obediente hasta la muerte y hasta la muerte de cruz, hasta entregar su corazón, su vida por cada uno de nosotros. Dice que él sufrió el oprobio porque estaba el gozo puesto delante de Él. Ese gozo puesto delante de Él éramos cada uno de nosotros, usted y yo. Por eso considera, dice, considera aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. Y vamos, mis hermanos, a Isaías 53, por favor. Les voy a dar lectura a la versión de Dios habla hoy, mis hermanos, que está un poquito más explícita de esta cita. Amén. En el versículo 2 del capítulo 53 de Isaías dice, el fiel servidor creció como raíz tierna en tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo ni deseable. Todos lo despreciaban y rechazaban. Fue un hombre que sufrió el dolor y experimentó muchísimo sufrimiento. Todos evitábamos mirarlo, lo despreciamos y no lo tuvimos en cuenta. A pesar de todo esto, Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Nosotros pensamos que Dios lo había herido y humillado, pero Él fue herido por nuestras rebeliones, fue golpeado por nuestras maldades y Él sufrió en nuestro lugar. Y gracias a sus heridas recibimos la paz y fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como suelen andar las ovejas, cada uno hacía lo que bien les parecía, pero Dios hizo recaer en su fiel servidor el castigo que nosotros merecíamos. Fue maltratado y humillado, pero nunca se quejó. Se quedó completamente callado como las ovejas cuando les cortan la lana, y como cordero llevado al matadero ni siquiera abrió su boca. Cuando lo arrestaron no lo trataron con justicia, nadie lo defendió ni se preocupó por él. Y al final, por culpa de nuestros pecados, le quitaron la vida. Y el fiel servidor de Dios murió entre criminales y fue enterrado con los malvados, aunque nunca cometió ningún crimen ni jamás engañó a nadie. Dios quiso humillarlo y hacerlo sufrir, y el fiel servidor ofreció su vida como sacrificio por nosotros. Por eso Él tendrá una vida muy larga y llegará a ver a sus descendientes y hará todo lo que Dios desea. Después de tanto sufrimiento, comprenderá el valor de obedecer a Dios. El fiel servidor, aunque inocente, fue considerado un criminal, pues cargó con los pecados de muchos para que ellos fueran perdonados. Él dio su vida por los demás, por eso Dios lo premiará con poder y con honor. Amén, mis hermanos. Esta cita de Isaías fue escrita muchísimos años antes de que el Señor Jesucristo naciera. Y ahí ya estaba diciendo todos los padecimientos que Él iba a hacer. Él, siendo inocente, murió por nosotros. Él cargó nuestros pecados, mis hermanos. Y hay una necesidad
tan grande en mi corazón y en nuestro corazón, de que podamos entender verdaderamente este sacrificio, lo que el Señor Jesucristo hizo en esa cruz por nosotros, lo que Él padeció, mis hermanos, y la gracia que nosotros hemos recibido a través de Él. Porque, mis hermanos, si realmente nosotros pudiéramos entender y valorar lo que hemos recibido a través de ese sacrificio, mis hermanos, se manifestaría en nuestras vidas. No tan fácilmente tendríamos en poco el pecar delante del Señor. Habría una actitud diferente, un servicio diferente, una vida diferente. Le permitiríamos muchas veces al Señor despojarnos de las cosas que hay en nuestro corazón, a la cual nos aferramos y no queremos soltar, no queremos crecer. Es manifiesto en nuestras vidas porque no hay un crecimiento. Y es una necesidad muy grande el que nosotros podamos decirle al Señor que nos revele lo que hemos recibido, lo que Él padeció por nuestros pecados, para que nosotros podamos tener temor en nuestro corazón, para que haya una verdadera gratitud, un verdadero entendimiento, para que podamos correr esa carrera que Dios nos ha llamado y podamos llegar a la meta. Para que podamos correr esa carrera con libertad, con el entendimiento de que vamos a una meta con un propósito. Que el Señor nos ha dado un llamado, nos ha bendecido, nos ha dado dones. ¿Pero para qué? Para que podamos nosotros servirle al Señor y llegar a una meta, mis hermanos. Es una necesidad muy grande. Ahí en 2 de Timoteo, mis hermanos, capítulo 4, versículo 8. El apóstol Pablo estaba ya a punto de morir, porque él iba a morir por causa de su fe. El Espíritu Santo ya le había revelado que ya había llegado ese tiempo en el que iba a partir, y estaba con su siervo Timoteo y le estaba dando instrucciones para que él las llevara a cabo. Y el apóstol Pablo podía decir, dice: he peleado la buena batalla de la fe, he acabado la carrera, he guardado la fe, dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida, mis hermanos. Él había entendido, él ya había corrido esa carrera, mis hermanos. Él ya había padecido por causa de su fe. Y él podía expresar estas palabras: he peleado la buena batalla de la fe, he acabado mi carrera. Porque, mis hermanos, cada uno de nosotros estamos en una carrera. No todos tenemos la misma carrera, no todos vamos a tener los mismos obstáculos, pero qué importante es que nosotros la corramos con ese entendimiento de que hay un galardón grande, hay una meta que llegar. Y aunque muchas veces los obstáculos sean grandes, considera al Señor. Mira, considera al Señor lo que nosotros podamos estar pasando, las situaciones que puedan venir a nuestras vidas. No se comparan con lo que el Señor Jesucristo pasó. Que nosotros un día podamos decir: he peleado la buena batalla, he acabado esta carrera y he guardado la fe, y por lo demás estoy segura y estoy convencida que aunque los sufrimientos en esta vida y en esta carrera hayan sido muchos, me espera la corona de vida incorruptible. Que ese sea el anhelo de nuestro corazón, mis hermanos, que podamos llegar a alcanzar esa corona de vida, que no nos desmayemos en el camino, que aunque veamos el camino oscuro, mis hermanos, ahí está el Señor con nosotros, ahí está al lado de nosotros, alentándonos, animándonos, ayudándonos, porque Él quiere que lleguemos a la meta. No nos enfoquemos, no nos desanimemos, no desmayemos, no claudiquemos, mis hermanos. El Señor quiere que lleguemos a esa meta, que alcancemos esa corona de vida, mis hermanos, que podamos despojarnos de todo aquello que nos estorba,
de aquello que muchas veces nos quiere impedir tomar esa corona, llegar hasta ese lugar, hasta esos cielos nuevos, esa tierra nueva que Dios ha preparado. Tal vez, mis hermanos, en esta tierra no veamos las promesas cumplidas como en esos siervos que decía en el capítulo 11, tal vez no los veamos esas promesas, pero que tengamos la certeza que Dios es fiel para cumplirlas, y que mientras estemos aquí en esta tierra corramos con paciencia, esperando y confiando en el Señor, que Él es bueno, Él es fiel y tiene una corona de vida reservada para aquellos que perseveren hasta el final. Amén. Señor les bendiga, mis hermanos.